Buenas noches, mi nombre es Pablo Pren, soy estudiante de la UNAM. Estoy presentando el curso de arquitectura de computadores con el ingeniero Ángelo Quintero Reyes y en esta ocasión voy a presentar una explicación de la evaluación final que corresponde para este curso. Entonces vamos a iniciar con el señor von Neumann, de arquitectura de von Neumann. En la actualidad, podemos decir que cada computadora se basa en un modelo matemático del señor von Neumann. Este señor fue quien creó un modelo computacional que se caracteriza por disponer de única memoria en la que se almacenan pues los datos y las instrucciones. La memoria de esta estaba dividida en dos zonas. La primera era para almacenar el programa que se debía ejecutar y la segunda para tener los datos. Esta característica es la parte fundamental de la computadora. ¿Por qué? Porque es un comando del programa para ser ejecutado que debe ser necesariamente en la unidad central de procesamiento. Pues de este modo gana velocidad de ejecución del conjunto de instrucciones que componen, por ejemplo, que componen los programas. Eh, mm, un programa almacenado es el que aquí podemos observar gráficamente en la pantalla. Un programa almacenado es el que almacena las instrucciones del programa en la memoria electrónica. O también podemos decir que la memoria eh, que, que un computador con la arquitectura de von Neumann almacena datos y instrucciones del programa en la misma memoria. Aquí tenemos el diagrama de la arquitectura de von Neumann, como podemos observar aquí en la pantalla. Es un modelo que define una computadora como cuatro subsistemas. O sea, subsistemas, un sistema dentro de otro sistema. Como podemos observar en la pantalla, está compuesta por una memoria, una unidad lógico-aritmética o ALU, la unidad de control y dispositivos de entrada y salida. Continuamos. Hablando de la unidad de memoria, la unidad de memoria, o sea, la unidad principal, es el área de almacenamiento que se encarga de almacenar las instrucciones que realiza la unidad de control al ejecutar un programa y los datos que serán procesados. También encontramos la unidad central de proceso, o más conocida como la CPU, que coordina el funcionamiento del conjunto de las demás unidades para las demás unidades y realiza los cálculos necesarios porque por eso podemos subdividir en una unidad de control y en una unidad lógico-aritmética o llamada ALU. Y también podemos decir o definir, podemos definir que la ALU es donde el cálculo, donde se realiza el cálculo aritmético y las operaciones lógicas toman su lugar. La unidad de control que es la que nos determina las operaciones de memoria de la luz y del subsistema de entrada y salida. Y la unidad de entrada y salida, pues vienen siendo las que serán las encargadas de
de la comunicación con el exterior a través de periféricos. Estos periféricos también pueden, estos periféricos de entrada pueden ser como el teclado y las de salida pueden ser como la pantalla. Pero como anteriormente, hoy en día existen las pantallas LCD, anteriormente las pantallas eran de tubo de rayos catódicos. Son esas pantallas que nosotros vemos que parecen a los televisores. Y otros dispositivos de entrada y salida como los discos magnéticos. El esquema original de un Newman es el que observamos aquí a la margen derecha de la pantalla. Como podemos observar, la máquina Newman tenía 5 partes básicas, que son la memoria, que está en la parte superior. Tenemos la unidad lógico-aritmética, que se comunica con la memoria. Ahí podemos observar en la margen derecha, se comunica en ambas direcciones. Esta unidad lógico-aritmética también se comunica con la unidad de control y con la unidad de control y a su vez se comunica con la memoria principal. Y la unidad lógico-aritmética también se comunica con los dispositivos de entrada y salida. Como ventaja podemos encontrar en la arquitectura de von Neumann que permite el código automodificable. La arquitectura electrónica es fácil de diseñar. Las instrucciones y datos se recuperan de forma secuencial y las desventajas, el acceso de memoria lento, instrucciones complejas. La evolución de los microprocesadores. Eh, Vamos a hablar primero de los microprocesadores Intel, que en 1971 apareció el microprocesador 4004 de la Intel. El próximo año, en el año 72, apareció el 8008. Posteriormente, en 1974, apareció el microprocesador 8080 y cada vez iba mejorando a través de los años. 3 años después, apareció el microprocesador 8085. Estamos hablando de la marca Intel. Y en el año 1978 y 1979 apareció el 8086 y el 8089. Y el 8088, perdón. En 1982 el microprocesador Intel lanzó un nuevo microprocesador llamado 286. Posteriormente, en el año 85, apareció el i80386. En 1988, el microprocesador 800386SX. Y como podemos observar, fue avanzando hasta que apareció en 1993 el Pentium. Posteriormente, apareció el Pentium Pro en 1995. En 1997 apareció el Pentium 2, que cabe en se hacía, la tecnología se hacía más rápida, los microprocesadores se abonan a lo largo del tiempo, se vuelven más pequeños y con mayor velocidad. Continuando con la evolución de los microprocesadores Intel, tenemos en 1999 el Pentium 3. En el año 2000 apareció el microprocesador Pentium 4. 3 años después, el microprocesador Pentium M. En el 2005, el microprocesador Pentium D.
En el 2006, el Xeon Dual Core. En el 2008, el Intel Atom. En el 2010, de los 2010 hasta la actualidad, pues ya podemos observar los microprocesadores Intel, el i3, el i5, el i7 de 4 núcleos. Estos procesadores son los últimos en tecnología y son los más avanzados. También tenemos la evolución de los microprocesadores AMD, que estos microprocesadores son los más utilizados. Aparecieron en 1982, apareció el primer AMD, el 2501. En el mismo año aparecieron el 8086. Posteriormente, en el 91, apareció el AM286. 2 años después, el AM386. Avanzó 2 años después y así sucesivamente. El AMD ha ido creciendo, mejorando y conseguimos en el año 2000 el AMD Duron Speed 5. Continuando con la evolución de los microprocesadores AMD, si observamos eh, paulatinamente cada año o cada 2 años están avanzando los microprocesadores. En el año que podemos observar, en el año 2006 apareció el primer ATI. Si observamos la secuencia, vemos en el 2008 aparecieron dos microprocesadores, el Phenom Agena y el Phenom Tolymani. También vemos en el 2010, 2011, han ido evolucionando los microprocesadores. El año 2011, el AMD FX, que permiten la visualización de gráficos en 3D, como lo podemos observar hoy en día. Y posteriormente en el 2011 apareció el 2H, en el 2012 apareció el 1H, en el 2002 eh, el 2H, hasta la actualidad, que son los procesadores más utilizados, los AMD. Podemos los procesadores han tenido un auge y un avance muy rápido, cada vez se hacen más rápido y más pequeños. Procesan los datos con mayor facilidad, ejecutan las instrucciones mejores. Podemos decir que el procesador, pues los de hoy en día han tenido un avance muy significativo, donde podemos hoy en día, pues tenemos una calidad de imagen muy alta debido a su procesamiento, eh, el manejo de tarjetas. Entonces, la evolución ha sido muy grande a través de los años de los microprocesadores. Continuamos con el enfoque funcional de una computadora de la arquitectura de von Neumann, basada en la arquitectura de von Neumann. Eh, Tenemos los enfoques funcionales y el enfoque estructural. Como primero vamos a hablar sobre los enfoques funcionales. Eh, el enfoque funcional son operaciones que se realizan que son operaciones, perdón, que en una computadora es capaz de hacer. Y entre estas tenemos el procesamiento de datos, el almacenamiento de datos, el traslado de datos, las operaciones de control. Hablando del procesamiento de datos, que es la acumulación y manipulación de estos elementos
de datos para producir una información significativa. También podemos hablar del almacenamiento de datos, que es un conjunto de componentes utilizados para leer y grabar datos en soporte de almacenamiento de datos de forma temporal o permanente. También tenemos el traslado de datos, que esta se realiza mediante el bus de datos entre elementos. Y finalmente, en el enfoque funcional tenemos las operaciones de control. Bueno, pasando con el enfoque estructural, estructuralmente podemos considerar que la computadora se compone, perdón, se compone de tres elementos fundamentales. Eh, perdón, el sistema de procesamiento o la CPU. Esta la podemos definir como la máquina la máquina que ejecuta las instrucciones. Estas instrucciones regularmente se traen de la memoria a la CPU donde se ejecutan. Y la unidad central de proceso está compuesta por una ALUD o unidad aritmética y lógica y la unidad de control, y el conjunto de estas dos conforman la CPU. También tenemos en el enfoque estructural el sistema de almacenamiento de memoria. Este sistema permite eh, el almacenamiento de datos y programas con los cuales se interactúa el ordenador. Podemos diferenciar tres tipos de almacenamiento: el principal, el secundario e intermedio. El principal, que consiste en el arreglo de el almacenamiento de lectura y escritura, donde debe residir los programas para que el procesador lo pueda acceder. En el secundario, el llamado masivo es por lo general permanente y permite almacenar datos y programas durante largo tiempo en forma de archivo. Y finalmente tenemos el intermedio, también el llamado caché, permite acelerar el acceso de datos durante la ejecución. En este enfoque estructural también tenemos el sistema de entrada y salida, que es el que permite que los datos del programa, que permite, obtener los datos y programas desde el exterior y poder entregar los resultados de procesamiento. Bueno, aquí ya con esto podemos observar que concluimos aquí la parte de los enfoques basada en la arquitectura de von Neumann. Continuamos con los sistemas numéricos. Los sistemas numéricos, su base, podemos decir que su base 2 está compuesto por 0 y 1 lógico. En los computadores internamente se denominan con voltajes positivos y negativos, o sea, 0 y 1, que el 0 significa apagado y el encendido significa 1. Cada dígito representa un bit. Dentro de los sistemas numéricos tenemos el sistema decimal. Entonces, el sistema decimal también es denominado posicionales. Utiliza la base 10 y sus símbolos son los números que conocemos hoy en día: el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El sistema hexadecimal. Este sistema hexadecimal es un sistema posicional de numeración de base 16 y utiliza los símbolos del 0 hasta el 9, pero como podemos observar que cuando llega al 9 ya cambia, no sigue con números, sino que continúa con las letras A, B, C, D, E y F, que significa la A, que es 10, la B, que es 11, la C, que es 12, la D, que es 13, E, 14 y la F, que es 15, perdón. Las operaciones de base 2, dentro de estas tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Cuando sumamos dos números
Por ejemplo, 0 más 0 es igual a 0. 1 más 0 es igual a 1. Y más, cuando sumamos 1 más 1, no es igual a 2, sino que es igual a 1, 0, que un acarreo forma un acarreo 0 y con acarreo en 1. También tenemos la resta que es 0 menos 0, que es igual a 0. 1 menos 0, que es igual a 1. 0 menos 1 no cabe, se le pide prestado al próximo. Y cuando es así, se le pide prestado al próximo. O también, cuando es 1 menos 1 es igual a 0. La multiplicación de esta tenemos que 0 por 0 es igual a 0. Tenemos el ejemplo que el 1 por 0 es igual a 0. También tenemos que 0 por 1 es igual a 1. Y todos estos procesos los realiza internamente el computador. 1 por 1 es igual a 1. También tenemos la división. La división en esta se realiza similar a la división decimal normal, puesto que la multiplicación y la resta y la resta interna del proceso de la adición se hace en binario. Dentro de los sistemas numéricos también tenemos las operaciones lógicas, como por ejemplo encontramos la compuerta AND. La compuerta AND que produce una multiplicación lógica AND y su símbolo es la X. También encontramos la compuerta OR. La compuerta OR produce una suma y su símbolo es más. También encontramos la OR exclusiva, que una salida es verdadera, que dice que una salida es verdadera, de una salida verdadera resulta si y solo si una de las entradas de la puerta es verdadera o si ambas entradas son falsas, es baja. O ambas son verdaderas, resulta una salida falsa. También encontramos la compuerta no, que la no es una compuerta que invierte el nivel lógico. Dentro de los sistemas numéricos también conseguimos la conversión eh, decimal a binario. Como podemos observar, tenemos un ejemplo del número 28, lo vamos a convertir a binario. Entonces, ¿qué pasa? Que en la división aquí se realiza, se divide entre 2 respectivamente, y los cocientes se dividen entre 2 hasta llegar a 0, o sea que su residuo sea 0. Entonces, como podemos observar aquí en el ejemplo tenemos eh, el 28 lo dividimos entre 2, el residuo es 0. Luego ese 28 y entre 2 nos daría 14, el residuo nos dio 0. Luego dividimos 14 entre 1 nos daría 7, el residuo es 0, como lo podemos observar ahí en la pantalla más al derecho. Dividimos el 7 entre 2, 2 por 3 es 6 y llevaríamos 1. Entonces por eso observamos que al lado del 7 va 1. Luego dividimos el 3 entre 2, nos quedaría 1. Y como podemos observar ahí en la pantalla, por lo tanto nuestro número binario lo ponemos de izquierda a derecha, que sería el 28, sería igual a 1, que es el primer 1 que está de abajo hacia arriba, como podemos observar en el ejemplo. Entonces, el 28 sería 1, 1, 1, 0, 0 en base 2. También tenemos la conversión de binario a decimal. Aquí tenemos un ejemplo
un ejemplo realizado, perdón, que convierte el número binario 1, 0, 1, 1, 0, 1 a decimal. Entonces, para aquí como vemos en el ejemplo, ordenamos el número, el 1, 0, 1, 1, 0, 1. Luego desarrollamos la serie de los exponenciales y nos quedaría el 1 a la 0, que es 1, el 2 a la 1, que es 2. Tenemos el 2 a la 2, que sería 4. Luego tenemos el 2 a la 3, que sería 8. 2 a la 4, que sería 16. 2 a la 5, que sería 32. Como podemos observar ahí, luego multiplicamos por el número binario que tenemos, lo que nos resultó. Se multiplica con el número correspondiente en binario, de izquierda a derecha. 1 por 32, que sería 32, 16 por 0, que sería 0, 8 por 1, que sería 8, 4 por 1, que sería 4 por 0, que sería 0, 1 por 1, que sería 1, y sumamos todos los resultados y nos daría el número igual a 45, que sería 32 más 8 más 4 más 0 más 1, eso sería igual a 45, pero el 0 no es suma. Entonces ahí estaría el resultado. El, en los registros de un microprocesador tenemos los registros de propósito general. Los registros de propósito general son de 16 bits, cada uno de ellos se divide en registros de 8 bits. Entonces, como podemos observar en la margen derecha, los registros Los registros de propósito son en general son el DX, el CX, el BX, AX. También tenemos los registros del segmento, que es la longitud, que tiene una longitud de 16 bits y facilita un área de memoria de direccionamiento conocido como el segmento actual, que son el ES, segmento extra, ESC, perdón, SS de segmento stack, el DS, segmento de datos, el CS de segmento de código. El registro de apuntador asociado con el SS que permite al sistema accesar datos del segmento de pilas de longitud de 16 o de 32 bits. Y son el BP, que es el apuntador de base, y el SP apuntador a stack. Continuando con los registros del procesador 8086, el registro índice está disponible para direccionar y para sumar y restar. Tiene una longitud de 16 o 32 bits que se utiliza en las operaciones de cadenas de caracteres. Estos son el DI, que es asociado con el ES, índice de destino, SI asociado con el DS, índice de fuente. También encontramos el registro apuntador de la siguiente instrucción IP. El registro IP de 16 bits que contiene un desplazamiento de dirección de las siguientes instrucciones que se ejecutan. También encontramos el registro bandera dentro de los registros del procesador 8086, que tiene una longitud de 16 bits y solo 9 de ellos son utilizados y sirven para el estado actual de la máquina y el resultado de procesamiento de operaciones aritméticas y cambio de estado de las banderas. SF, registro de estado de las banderas. Bueno, los registros de las banderas, el registro banderas de un microprocesador 8086 encontramos eh, el número de bit 0, que es el CF, el número de bit 2, que es el PF, el número de bit 4, que es el AF, el número de bit 6, que es el ZF, el número de bit 7, SF, el número de bit 8, el SF, el número de bit 9, el IF, el número de bit 10, DF, y el número de bit
11, el OF. Aquí con esta culminamos lo del registro del microprocesador 8086 y pasamos ahora al microprocesador, a la característica de los microprocesadores SIP y RISC. Entre estas tenemos el significado de la SIP o conjunto reducido, Complex Instruction Set Computer o conjunto reducido de instrucciones de cómputo. También tenemos el registro RIT, el registro RIT init, Reduced Instruction Set Computer o conjunto reducido de instrucciones de cómputo. La filosofía de la SIP, que es el objetivo principal de la arquitectura SIP, es compleja. Es una tarea en el menor número de líneas de código ensamblador posible. El objetivo es conseguir mediante la construcción de microprocesadores capaz de comprender una serie y ejecutar una serie de operaciones complejas. Y entre la RIP, la filosofía que maneja los procesadores RIP, solo usan instrucciones sencillas que pueden ejecutar rápidamente por motivo. Suelen ser arquitecturas basadas en registros de propósito general. Continuamos con los ejemplos de la SIC. Los ejemplos de la SIC encontramos los procesadores Intel y los Motorola. Los Intel en los 8086, 8088, 8086, 80386, 80486. También conseguimos aquí el Motorola, el 68000, 68010, el 6820, 020, el 68030 y el 6840. Y los RIC que encontramos el MIPS, el PARIC, el SPAR, el PowerPC, que lo utiliza el Apple, la Motorola e IBM. Ahora pasamos a la ventaja a las ventajas, perdón, de los procesadores SID y RISC. Los SID que utilizan un código, utiliza un microcódigo ejecutado por los microprocesadores que lo hacen más económico, pero a su vez lo hace más lento debido a la carga adicional de instrucciones que debe procesar el microprocesador. En cambio, la RIC es una tecnología más rápida, pero es de mayor costo. En términos de costo, hay que pensar que la RIP utiliza más la circuitería y los comandos de hardware electrónico para ejecutar las operaciones directas del microprocesador y por ende tienen menor carga de trabajo. Pero esto es la ventaja que tiene, que son más rápidos, pero su costo es mayor. Y el otro, el SIP, es más lento, pero su costo es menor. Eh, Otra ventaja de la SIC que es más popular a nivel de PC, y las innovaciones de esta categoría son numerosas: la nueva interfaz de los puertos y los buses y la velocidad de transmisión. Mientras que la red utiliza técnicas, hablando de rendimiento, basado en el menor tiempo de capacidad de instrucciones microprocesadores a la mayor cantidad de código de software es necesario utilizar. Entonces, como podemos ver, esa fue toda la explicación de el curso de arquitectura de computadores para el primer semestre del año 2016. Espero haber sido eh, explícito en las explicaciones. Muchas gracias por su atención. Los solicitados. Muchas gracias.